Hola, muy buenas tardes. La intención de este módulo y esta explicación es trabajar con respecto a lo que se desarrolla en el módulo de hematología y algunos conceptos importantes que debemos tener y considerar con respecto a hematología. Puntualmente vamos a comenzar explicando los elementos determinantes cuando hablamos de una tensión y los estudios que se hacen referidos a sangre. Cuando llega el paciente al laboratorio, una de las cuestiones importantes es, además de recibir el pedido médico, van a estar detallados los análisis y característicos que se tienen que realizar. En estos análisis y característicos que se tienen que realizar, normalmente tenemos estudios de sangre y tenemos también estudios de orina o algún otro estudio en particular. Puntualmente, nosotros haremos hincapié en este contexto de este módulo en las características de los estudios que tienen que ver referidos a sangre. Cuando decimos los estudios de sangre, hay diferentes determinaciones que se deben realizar. Algunas de las determinaciones y de importancia se denominan el hemograma, que es lo que específicamente vamos a detallar hoy, es el hemograma, que es el análisis específico de ver ciertos componentes de la sangre. Y también están las determinaciones químicas, están las determinaciones serológicas, que se pueden realizar a la muestra de sangre, están las determinaciones hormonales y también hay determinaciones toxicológicas. Bien, nosotros haremos hincapié en este tipo de estudios en el paciente y puntualmente haremos la preponderancia en la evaluación de lo que tiene que ver con el hemograma. Una vez que al paciente se le hace la extracción de sangre con la jeringa, y se extrae la muestra, uno de los componentes importantes, sí, hay que hacer un análisis de sangre y dentro de ellos tenemos que hacer la determinación de hemograma. Es importante saber que tenemos tres tipos de tubo donde se separa la muestra de sangre, que son los tubos normalmente operativos que se debe trabajar para hacer un adecuado análisis. Normalmente los tubos, el primer tubo se dice que no lleva anticoagulantes, el segundo tubo sí lleva anticoagulante y el tercer tubo también suele llevar un anticoagulante especial. En el primer tubo es donde se coloca la muestra de sangre entera, que es la que luego se va a procesar y se va a llevar a centrífuga, que es para separar los componentes de la sangre. A su vez, parte de la muestra también se coloca en el tubo 2, que es donde se utiliza un anticoagulante, que ya lo hemos hablado, que es el denominado anticoagulante W. Este anticoagulante W es el que permite, y también ya lo hemos visto, permite que la sangre no se coagule, por eso se denomina anticoagulante, y la muestra de sangre que se va a guardar en este tubo, que es el tubo número 2, va a ser la muestra que nosotros luego utilizaremos para hacer las pruebas que ahora vamos a mencionar brevemente, que son los determinantes para el hemograma. También, luego, vamos a dialogar, tenemos la parte de la muestra de sangre que se coloca en el tubo número 3. En el tubo número 3 también lleva un anticoagulante, que en este caso se denomina TP. Cuando se utiliza este tipo de anticoagulante, también se realizan análisis de sangre y también es un anticoagulante, evita que la sangre se coagule, pero en este caso la sangre o la muestra es cuando está sometida o va a ser procesada para estudios de hemostasia. Dentro de ello ya vamos a ver más adelante que los estudios particulares que se hacen de hemostasia tienen que ver con determinaciones como KPTT, APP, tiempos de sangría, tiempos de coagulación, recuentos plaquetarios y demás. Ahora nosotros nos vamos a abocar a trabajar con este tubo, que es el tubo número 2, que tiene que ver con las determinaciones hematológicas. Bien, ¿por qué está tan finito?
Continuando con las determinaciones que tenemos que ver en este tubo en particular, que nosotros sabemos que es el tubo número 2 y donde tiene el anticoagulante W, es donde la muestra, luego pasado un tiempo, nosotros vamos a permitir que esta sangre puntualmente no se coagula. Esta es la muestra de sangre que nosotros vamos a desarrollar los estudios de determinantes hematológicos de importancia como el denominado hemograma. Y para saber qué es lo que incluye el hemograma, incluye determinadas valoraciones. Dentro de estas valoraciones podemos rescatar o determinar la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, la cantidad de plaquetas y un componente importante también, realizar la denominada eritrosedimentación, que se simboliza con BSG. Cuando desarrollamos la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, la mayoría de los laboratorios de análisis clínico utilizan esa muestra y la colocan en un aparato que se denomina contador hematológico. Esto es un aparato específico que se coloca una porción de esta muestra, de este tubo, previamente homogeneizado. ¿Qué quiere decir? Que tiene un cierto movimiento el tubo para permitir que toda la muestra de sangre se integre y luego se coloca en este aparato donde se produce una aspiración de un determinado volumen y al cabo de un tiempo menor al minuto le da los valores el aparato de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En los glóbulos rojos hay un valor numérico que, dependiendo de la característica y sexo del paciente, son valores que van entre los 3.400.000 a los 5.200.000 por milímetro cúbico. Con respecto a los glóbulos blancos, los valores del paciente normalmente van entre los 4.500 a los 9.100 por milímetro cúbico glóbulos blancos. A su vez, tenemos que caracterizar que el aparato también desarrolla lo que se llama la tipificación de los tipos de células que constituyen los glóbulos blancos. Los tipos de células son los neutrófilos callados, los neutrófilos segmentados, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y las células de irritación. Una muestra de sangre contiene determinados porcentajes de estas células previamente mencionadas, pero para que caractericemos en general, este tipo de determinación lo realiza automáticamente el aparato y da porcentajes de cada una de estas determinaciones, que lo que nosotros determinamos al poner y aspirar esta muestra de sangre en dicho aparato. Otra cuestión importante también es que en todos los laboratorios una porción de esta muestra de sangre se coloca en un vidrio especial que se denomina para realizar frotis, donde se coloca una gota de sangre y luego con otro vidrio que se apoya en una posición especial, se hace correr esa muestra de sangre y queda una forma de lengua que se genera con la muestra de sangre que ha corrido. Ese vidrio se deja secar y luego, al cabo de un tiempo, se somete a una técnica de coloración que se denomina Mai-Guruwan-Hiemsa. Se simboliza así MGG, que significa una técnica de coloración. Al cabo de un proceso de una técnica de coloración de Mai-Guruwan-Hiemsa, este vidrio, con esta muestra, esta gota de sangre que se puso, termina finalmente desarrollado este vidrio con la muestra de sangre totalmente coloreado y luego se va a someter al microscopio para poder ver en forma visual estas células que tienen ciertas características morfológicas que previamente este aparato también las pudo leer. Eso sería una aproximación general que cuando nosotros determinamos y decimos el análisis de hemograma. El análisis de hemograma de una muestra de sangre constituye glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y eritrosedimentación. Hablando específicamente a estos componentes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas se cuentan en este aparato que se llama contador hematológico y hay ciertos rangos. Por último, cabe mencionar que en el caso de las plaquetas, los valores comprenden entre los 150.000 y los 450.000 por milímetro cúbico las plaquetas.
Una vez que de la muestra del tubo número 2 que estábamos hablando, que se desarrolla el análisis de hemograma, sabemos que es para las determinaciones puntualmente de la composición de la sangre. Un elemento a dar como referencia es que los glóbulos rojos son células muy pequeñas, en gran cantidad, que tienen una forma esférica con doble anillo. Y lo importante es que son células que en su interior no tienen núcleo. En el caso de los glóbulos blancos, sí son células que tienen núcleo y tienen diferentes formas y diferente tamaño. Esa diferencia de la forma y diferencia del tamaño y diferencia del núcleo, de la constitución del núcleo, va a ser lo que caracterice a cada tipo de glóbulos blancos. Por ende, y por eso se determinó previamente, que está la técnica de coloración del frotis. En el caso de las plaquetas, que es el elemento también más pequeño, se ven como unos pequeños trozos o pequeñas manchas de color violeta intenso, que son células también carentes de núcleo, que se ven en un extendido sanguíneo. Normalmente los componentes que se ven en un extendido sanguíneo, glóbulos rojos, glóbulos blancos en sus diferentes formas y las plaquetas. Continuando con los tubos, habíamos determinado que también estaba el tubo número 3, donde llevaba un tipo de anticoagulante que se denomina TP. En este caso, la muestra de sangre que se va a utilizar también es una muestra previamente controlada y no coagulada, es para realizar los denominados estudios prequirúrgicos o estudios de hematología o estudios de hemostasia. ¿Qué quiere decir? Aquí son diferentes tipos de estudios que tienen que ver cómo es el mecanismo de coagulación de nuestra sangre y es para poner a prueba si los componentes como la acción de las plaquetas y ciertos componentes o mediadores de la coagulación están en condiciones normales. Las técnicas son el KPTT, el APP, que son técnicas específicas, y luego está evaluación del tiempo de sangría y la evaluación del tiempo de coagulación. Que estos temas brevemente luego los hablaremos en otro módulo, pero el concepto que debemos entender y saber que se utiliza otro tipo de anticoagulante y en este caso lo que se evalúan son tiempos de coagulación, que en este caso esos tiempos de coagulación o porcentajes van a ser los determinantes como información para saber cómo está el mecanismo de coagulación de nuestra sangre. Repasando conceptos generales con respecto a la muestra de sangre que nosotros sabemos que puede ser obtenida y procesada, en este caso, de un paciente, hablamos en una primera instancia que había una muestra que se obtenía suero, que significa que es una muestra de sangre que no tiene anticoagulante. Cuando la sangre, la muestra obtenida de un paciente, se deja un determinado tiempo en un sistema de calefacción que se llaman estufas, o paños de calentamiento, la sangre tiende a coagular y se separa por encima un pequeño sobrenadante color amarillento, opalescente, oscuro, que es lo que nosotros utilizamos en las determinaciones generales, que se denomina suero. Ese sobrenadante es el que se aspira con cuidado, sin interferir la muestra de sangre de aquí abajo, y este determinante, que se llama suero, es el que se utiliza en el 95% de las determinaciones dentro de un laboratorio de análisis clínico. Quiere decir que las determinaciones de glucosa, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, hormonas, hormonas tiroideas, marcadores tumorales, componentes tóxicos y demás, se obtienen en la gran mayoría de una muestra de sangre que previamente se coaguló con cuidado y se obtiene el suero. Un detalle a recordar y a tener en cuenta que siempre cuando se obtiene el suero no hay que dejar pasar más de 15 a 30 minutos como máximo sin haber procesado ese suero y principalmente hacer la determinación de la glucemia. Quiere decir que es la determinación de azúcar en sangre.
si los valores de glucemia son obtenidos de una muestra de suero que pasó mucho tiempo hasta que se separó, van a dar valores disminuidos o alterados debido a un mecanismo de lisis o ruptura de los glóbulos rojos. Un detalle es importante: cuando se toma una muestra de sangre y se va a procesar para luego obtener el suero, tiene que ser lo más pronto posible, separar el suero y, en este caso, hasta que se desarrolle la determinación química, mantenerlo en sistema refrigerado ese suero, en heladera o en el freezer, hasta que comience a procesarse. En el caso de las otras determinaciones, que habíamos dicho que se utilizaba el anticoagulante en el tubo 2, se llamaba anticoagulante W, y en el caso del tubo 3, se llamaba anticoagulante TP. La muestra puede demorarse todo un día hasta procesarse, pero también el tubo entero tiene que estar en cadena térmica refrigerada, o sea, tiene que ser conservada en la heladera. Para concluir, un detalle importante relacionado al hemograma de lo que estamos hablando, hay algunos conceptos para que tengan en cuenta y puedan considerar. Con respecto al hemograma, que quiere decir la evaluación de la muestra de sangre, los glóbulos rojos nosotros hablamos de ciertos valores. Los glóbulos rojos se relacionan con tres parámetros muy importantes, que tienen que ver de la forma de los glóbulos rojos, el tamaño, el color, la cantidad de proteínas y las características de esos glóbulos rojos. Estos parámetros, que se denominan generalmente, es hematocrito, el otro componente se denomina hemoglobina, y el otro componente directo es la cantidad de glóbulos rojos. Normalmente se determina que cuando un paciente o una persona tiene alterados los valores de hematocrito, los valores de hemoglobina y los valores de la cantidad de glóbulos rojos, el paciente puede estar cursando con una determinación que se llama anemia. ¿Anemia qué quiere decir o qué se entiende? La anemia se entiende como parámetros disminuidos, mucho o poco, pero disminuido, del hematocrito, de la hemoglobina y de la cantidad de glóbulos rojos. Un paciente que cursa con anemia tiene disminuido el hematocrito, tiene disminuido la hemoglobina y tiene disminuida la cantidad de glóbulos rojos. También cabe aclarar que estos parámetros los determina el mismo aparato donde colocamos la muestra de sangre, que genera el recuento de los glóbulos rojos. Entonces, un paciente que tiene valores disminuidos de hematocrito, de hemoglobina y de glóbulos rojos, cursa con anemia. Para dar un rango de valores normales, podemos mencionar lo siguiente. Un paciente en condiciones normales tiene valores de hematocrito entre los 39 y los 42%. Ese sería un hematocrito de un paciente en estado normal. La cantidad de hemoglobina entre los 13,5 a los 14,5, 15 gramos de cilitro. Y en el caso de los glóbulos rojos, los valores normales entre los 4.100.000 y los 4.700.000 glóbulos rojos. Quiere decir que un paciente que tenga, por ejemplo, estas características clínicas de un hematocrito de un 27%, 29%, una hemoglobina de 9, 10 gramos de cilitro o una cantidad de glóbulos rojos de 3 millones, estamos hablando que es un paciente que tiene los tres parámetros disminuidos y es un paciente que podemos hablar que tiene anemia. Un dato particular es que cuando bajan los valores de hematocrito, directamente es proporcional a que bajan hematocrito, baja hemoglobina y baja la cantidad de glóbulos rojos. Caso contrario, cuando aumentan los valores de hematocrito, indirectamente aumentan los valores de la hemoglobina y aumentan los valores de glóbulos rojos. En ese caso, se dice que el paciente tiene poliglobulia. Poliglobulia es un estado totalmente diferente a cuando un paciente tiene anemia. Para concluir, nuevamente relacionado al hemograma, nosotros dijimos de que la muestra de sangre es procesada y es sometida al aparato de contador hematológico, donde obtenemos los valores de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y tipo de fórmula sanguínea.
A su vez también sabemos que de esa misma muestra se puede hacer lo que se llama el extendido o frotis, que luego lo veremos en la parte práctica, y junto al extendido del frotis con los valores de resultado que da el contador hematológico, tengo un informe general de la condición hematológica del paciente. Uno de los detalles que nos quedaba era la determinada VSG, que significa su sigla velocidad de sedimentación globular. Técnicamente, ¿qué significa? Se carga una muestra de sangre de este tubo y se realiza, que ya está anticoagulado, se cargan unos tubos muy delgados, muy finitos, y se colocan a lectura durante 1 hora y 2 horas. Al inicio, cuando se carga el tubo, la sangre tiene una marca, este es el tubo totalmente cargado, y al cabo de la hora, de las 2 horas, la sangre va a ir cayendo lentamente. Entonces, al ir cayendo lentamente, la sangre va a dejar como una diferencia entre donde estaba y hasta donde ha caído. Esa diferencia de donde estaba la sangre hasta donde cayó es lo que se denomina la velocidad de sedimentación globular. A medida que la velocidad es muy alta, significa que cae mucho, puede ser indicativo de una infección puntualmente o puede ser indicativo de anemia. Entonces, para que se entienda, normalmente los valores de BCG en el hombre están al cabo de la hora, tiene que ser aproximadamente hasta 20 milímetros de mercurio en 1 hora. Es lo que tiene que caer la velocidad de la sangre. Y en el caso de una mujer también está entre los 15 y 20 milímetros de mercurio en 1 hora. Quiere decir que en un paciente que nosotros tengamos una eritrosedimentación al cabo de 1 hora que tenga una BCG con un valor, por ejemplo, de 40, ¿qué quiere decir? Que la muestra de sangre durante todo este transcurso desde aquí ha caído mucho más en tiempo, en la velocidad, y significa que un valor de eritro aumentada, sabiendo los valores que tenemos normales, puede ser indicativo de infección o de anemia. Un detalle a tener en cuenta es el otro parámetro. Dijimos que de la muestra de sangre nosotros obteníamos un tubo con el anticoagulante W y que se sometía al contador hematológico para saber la cuenta de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También de este tubo se podía generar lo que se denomina el frotis para ver la forma y el tipo de los glóbulos rojos y la forma y el tipo de los glóbulos blancos. Y la última determinación era que de este mismo tubo se puede realizar lo que se denomina la eritrosedimentación, la BCG, que significa la velocidad de sedimentación globular. Normalmente en una persona, en el hombre, es entre los 20 milímetros de mercurio en 1 hora. ¿Qué significa? Que es la velocidad cuando uno carga una pipeta especial, que tiene este tamaño muy delgado, y al cabo de un tiempo comienza la sangre a caer. Normalmente el tamaño que hay entre la carga inicial y hasta donde cayó la sangre o bajó, significa la velocidad de sedimentación. Vuelvo a repetir, el valor normal en un hombre es entre 15 y 20 milímetros de mercurio, muy similar al de la mujer. Significa que si un paciente cargamos un tubo de eritrosedimentación y tenemos un eritro al cabo de 1 hora de 40 milímetros de mercurio, es un valor aumentado. Y los valores aumentados de la eritrosedimentación son indicativos de que el paciente tiene infección o el paciente tiene anemia. Para concluir, entonces, sabemos que una vez que se hace la extracción del paciente, tenemos 3 tubos. Nos hemos abocado a explicar sobre todo lo del tubo número 2, que es el tubo que tiene la importancia hematológica, que es el capítulo de hoy. En ese tubo nosotros tenemos que rescatar y tener la información de que podemos obtener la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos y la cantidad de plaquetas. Para que sepamos, la cantidad de glóbulos rojos es importante para saber el nivel de oxigenación del paciente. Cuando ya sabemos y lo explicamos, los valores de glóbulos rojos están disminuidos, es característico de que el paciente curse con anemia. Con respecto a los glóbulos blancos, quieren ver o tienen sentido con respecto a nuestras defensas.
a cómo el organismo responde ante los diferentes mecanismos de bacterias, virus o parásitos. Valores disminuidos de los glóbulos blancos se denominan técnicamente leucopenia. Leucopenia significa que el nivel de glóbulos blancos está disminuido y por ende no es positivo como pronóstico del paciente. En cambio, cuando los valores de los glóbulos blancos están muy aumentados o aumentados, se denomina leucocitosis. Las causas de que aumentaron los glóbulos blancos son diversas y también se pueden mencionar causas bacterianas, parásitos o virus. Con respecto a las plaquetas son las células que nos permiten los mecanismos de coagulación interna en nuestro cuerpo o prevenirnos de un sangrado excesivo cuando tenemos un corte por algún elemento externo en nuestro cuerpo. Las plaquetas tienen valores entre los 150.000 y los 400.000 por milímetro cúbico. Valores disminuidos de plaqueta se denomina plaquetopenia, y estas alteraciones de las plaquetas suelen evidenciarse con pequeñas manchas color morado en la piel de una persona y es indicativo de problemas de coagulación. Valores elevados de plaquetas se denominan plaquetosis. Las plaquetosis son niveles o hiperplaquetosis, son valores elevados de plaquetas que tienen que ver y están relacionados a otro tipo de patologías. Bien, espero que sea de utilidad. Es un repaso general del módulo de hematología con los aspectos preponderantes. Nos quedan para el próximo capítulo rever este tercer tubo, que es el que tiene el anticoagulante TP, que es el que se utiliza con otro tipo de determinaciones. Muchas gracias.